¿no? ¿Han escuchado ese cuento de las huacas? ¿Quiénes cuidan las huacas? ¿Quiénes las protegen? Pero sí alguien los protege, ¿cierto? ¿Han escuchado que hay una huaca escondida en tal lugar, pero allí no cualquiera puede entrar a cogerla? Esas historias también son en mi tierra y uno escucha que allí a tal hora, tal día, se ilumina ese lugar porque ahí escondido una huaca. Es decir, hay un tesoro perdido y eso está metido en nuestras culturas y en nuestras filosofías, tanto así que desde pequeñitos se les enseña que hay una princesa encerrada en un castillo que la cuidan 7 enanitos y esos 7 enanitos trabajan en una mina de esmeraldas y de oro. ¿Sí han escuchado todas las historias? Entonces, dentro de nuestra cultura nos enseñan que hay tesoros escondidos. Si a nosotros nos dijeran, donde usted vive, hace muchos, 200 años atrás, los panches, los indígenas, sembraron y escondieron una huaca, si a usted le dieran ese dato, ¿usted qué haría? Empezaríamos a romper lo que sea en el piso y empezaríamos a buscar eso, ¿no? En nosotros hay un deseo por encontrarnos algo que sea de tanto valor que cambie absolutamente nuestra vida. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro mayor tesoro? La Biblia dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde el tiempo, la corrupción, algún día se le va a acabar el dinero, algún día otros se van a quedar con eso, pero el tesoro que ustedes hagan, por favor, que sea atesorado en el reino de los cielos. Nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que cuando llegamos a los pies de Cristo, Cristo ha prometido bendecirnos, ha prometido prosperarnos, pero que no te equivoques, esa riqueza y esa bendición sea sembrada en el reino de los cielos, a fin de que yo haga más tesoros allá en el reino de los cielos que aquí en esta tierra, porque todo es pasajero, porque todo algún día se va a acabar. Amén. Entonces veamos Isaías 45, capítulo 45, versículo 3, habla de cómo el Señor nos revela esos secretos. Dice el libro de Isaías, y te daré los tesoros que y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Cuántos quieren esos secretos y cuántos quieren esos tesoros escondidos de parte de Dios? Amén, todos. Ahora, no nos equivoquemos. Algunos, sí, Señor, dame esos tesoros escondidos y muéstrame en toda la vega donde están escondidas las huacas que dejaron los indígenas. Y el Señor te está diciendo, eso es pasajero, eso es vano, porque algunos de nosotros todavía a veces tenemos nuestra mirada puesta en este planeta y algunos uno les encuentra dentro del Salmo 91 o textos de la Biblia un pedacito del baloto, de la lotería. Señor, por favor, revélame el número que va a caer próximamente para que toda mi vida sea cambiada. Pero cuando la Biblia habla de tesoros, yo te mostraré los tesoros escondidos, no está hablando de tesoros aquí en este planeta, en esta tierra. Está hablando de un tesoro que tiene que estar en tu corazón. La incógnita en toda la historia de la humanidad es por qué en todas las culturas, desde antes que el Evangelio fuera revelado, por qué en todas las culturas se manifiesta la necesidad de buscar algo espiritual. Los indígenas, sin que nunca hayan tenido una Biblia, nunca les hayan llevado el Evangelio, ellos en su cultura adoraban el sol, adoraban el medio ambiente. Usted se va para otra parte del mundo y descubre que los indígenas en otras partes, en otros continentes, también adoraban el sol, también adoraban, tenían sus rituales y tenían, es decir, el ser humano desde que nace, desde sus orígenes, tiene un vacío en su vida que solamente lo puede llenar Dios. Amén. Nosotros nacemos desconfigurados a la presencia de Dios. Nosotros nacemos adaptados a este planeta, pero separados de Dios, y entonces necesitamos buscar su presencia, buscar su rostro. Y estudiando en la palabra de Dios he encontrado algunas cosas que a mi criterio creo que se han ido perdiendo como tesoros y que es muy delicado esto. Recuerdo, antes de conocer el Evangelio, el hambre que yo tenía por las cosas espirituales, el deseo que tenía por aprender
de cosas espirituales y no precisamente de la Biblia. Entonces me hice a un hombre que hipnotizaba y que así tenía toda esta temática del hipnotismo, de la sugestión, el magnetismo. En este contorno actual serían los que trabajan con la nueva era, la gnosis. Y este hombre empezó a darme libros y empezó a capacitarme en una serie de cosas ocultas. Y cuando yo llego a los pies de Cristo, yo utilicé todo ese hambre que yo tenía, las cosas de Satanás, las utilicé para meterme en las escrituras y en la palabra de Dios, y descubrí que no hay absolutamente nada en este mundo que se compare a la Biblia. No hay absolutamente nada que se compare a abrirle mi corazón a Cristo y dejar que la palabra de Dios se revele a mi corazón y que cambie absolutamente todo. Ese debe ser nuestro mayor tesoro. Amén. Quiero que miremos tesoros que se han perdido en la iglesia de hoy. Miremos primero el libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Primer libro de Crónicas. Estamos hablando del rey David. David dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Para resumir toda esta historia, David se levanta como nuevo rey de Israel y lo primero que decide hacer en el pueblo de Dios es regresar el arca del pacto, la presencia de Dios, el pacto que Dios tenía con el pueblo. David dice: nosotros no podemos ser una nación grande, pensar en conquistar las otras naciones si la presencia de Dios no está con nosotros. Lo primero que yo pienso que se está perdiendo a veces en nuestra iglesia es la presencia de Dios. Y ya les voy a decir, porque usted me va a decir: pero hermano, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Cómo la presencia de Dios, si la presencia de Dios está ahí con nosotros cada vez que hacemos un culto, cada vez que oramos? Le voy a mostrar bíblicamente por qué nosotros hemos ido perdiendo poco a poco la presencia de Dios. La presencia de Dios aquí en el libro de Crónicas era tan fundamental para David que él llega y descubre que cuando el pueblo tenía la presencia de Dios era invencible, pero por algún motivo los filisteos llegaron, la conquistaron, se la llevaron. Y había algo importantísimo en el arca del pacto, que nadie podía manipular el arca del pacto con manos impuras. ¿Se acuerdan que hubo un caso en que, si no estoy mal, creo que es Usa, que iba de regreso el arca del pacto, entonces parece que se iba a caer y él puso las manos para que inmediatamente cayó muerto? La presencia de Dios era tan delicada que no todo el mundo podía manipularla. La presencia de Dios es tan delicada que no todos pueden manipularla. Yo decía ahorita mientras orábamos, nosotros somos vasos de barro y el contenido de ese vaso de barro es perfecto. ¿Por qué Dios decide vivir dentro de unos seres humanos imperfectos, llenos de errores? Pero ese es Dios. Ese es Dios que te dice: tú eres mi casa y yo vivo en ti. Entonces la presencia de Dios, llega el Señor y dice: esa presencia de Dios tenemos que regresarla a la congregación para que tengan la victoria. Yo he visto a veces cómo la presencia de Dios, algunos ministros y hombres de Dios juegan con esa presencia de Dios. Y a veces son manos impuras, o ustedes, o digámoslo abiertamente, ¿cuántos de ustedes no han escuchado hombres, pastores, ministros que están actualmente en la cárcel, están detenidos, porque en algún momento cogieron la presencia de Dios y jugaron con eso? Cuando yo escucho que un pastor, que un ministro, que un hombre, que tal iglesia hizo esto y es objeto de burla, cuando en la Biblia el tener la presencia de Dios era objeto de admiración. La presencia de Dios no se puede perder en nuestras vidas. El día que usted pierda la presencia de Dios, prepárese para lo peor. Los filisteos se llevan el arca del pacto y dice que lo guardan en una bodega donde están los dioses de ellos. Es curioso porque dice que estaban todas esas estatuas allí guardadas, pero ante la presencia de Dios esas estatuas se inclinaban. Al otro día amanecían inclinadas delante de la presencia de Dios. Yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida y no en lo de los filisteos.
Yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida, en mi hogar, en mi familia, y no que la tengan los enemigos. Amén. Entonces lo primero que me parece que se está perdiendo es la presencia de Dios. Amén. Yo creo que necesitamos un David para que rescate la presencia de Dios. Amén. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios no se vuelva un negocio en nuestras iglesias. Yo creo que la presencia de Dios no se vuelva un mercader. Con mi esposa veíamos una telemaratónica en estos días por televisión y escuchábamos a los predicadores hablar de dinero y de prosperidad, y ellos decían: levántese, pare, si usted se quiere parar de esa silla de ruedas, venga, llame ahora y usted se levantará de esa silla de ruedas. Yo decía: ¡qué mentira! ¡Qué mentira eso! Eso no puede ser manipulado. La presencia de Dios no se puede jugar con eso. ¿Dónde dice la palabra de Dios que Cristo vendió el evangelio? ¿Dónde dice la palabra de Dios que Cristo jugó, cobró dinero? Cuando alguien te dice: toma el sobre y pacta con Dios por tu milagro. Y yo digo: ¿cómo yo le puedo pagar a Dios por un milagro? ¿Cómo yo le puedo pagar a Dios para que me bendiga? No lo puedo hacer. Si yo lo hago por obediencia, y el mandamiento bíblico es totalmente contrario a lo que me están enseñando. Pero la iglesia debe tener eso claro. Pero qué triste es cuando nosotros nos dejamos seducir, y lo he dicho repetidas veces, y yo trabajo con gente que no es cristiana, y ellos me cuestionan y me preguntan muchas veces, y yo les voy a decir algo, lo mismo que les digo a ellos: no le crean a todo el que se pare ahí, tristemente. Por eso les decía, regresaban a su casa, sacaban sus escritos y empezaban: venga, que lo que me dijo el pastor, no, aquí dice otra cosa, y mira, me voy a la concordancia, y se ha perdido eso. Ya vamos a ver el siguiente tesoro perdido. Pero la presencia de Dios no se puede vender. La presencia de Dios no se puede negociar. La presencia de Dios es presencia que transforma, cambia y restaura. Amén. Y esa presencia debe estar en nuestras vidas. Esa presencia de Dios debe, donde usted esté, usted debe florecer. Mira que el arca del pacto, al regresar, entró a la casa de Obed-Edom, porque no tenían dónde guardarla, y dice que la dejaron unos meses ahí, y David empezó a notar que la casa de Obed-Edom empezó a ser bendecida, sus vacas empezaron a parir, sus ovejas empezaron a multiplicarse, empezó a tener hijos, criados, y ¿esto qué es? El hombre fue prosperado por tener la presencia de Dios allí en su casa. Es próspero quien tenga la presencia de Dios. Manos puras, manos transparentes para poder manipular la presencia de Dios se necesitan actualmente en nuestras iglesias. Amén. La pregunta sería: ¿está el arca de Dios? ¿Está el arca de Dios en tu corazón, o se la llevaron los filisteos? Vamos a ver lo segundo. En segundo libro de Crónicas, capítulo 34, más adelantico de donde estamos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, dice el versículo 3, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¿De quién estamos hablando? De un muchacho de 8 años llamado Josías. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Bueno, estamos hablando de un muchacho de 8 años que su papá y sus abuelos hicieron mal las cosas delante de Dios, y dice que el papá que fue Amón, si no estoy mal, fue un rey tan malo que dice la Biblia que la maldad se multiplicó, que, o sea, antes eran malos, pero con este hombre ahora son re malos. O sea, la maldad se multiplicó. Nace Josías, porque el papá lo matan, nace Josías y se hace cargo del reino y dice: no, aquí no vamos a hacer las cosas como mi papá lo hizo, aquí lo vamos a hacer como nosotros sabemos que Dios se lo reveló, porque es que no había Biblia. Escuche, en ese entonces no había Biblia. Él no dijo: vamos a la Biblia y miramos de dónde venimos nosotros. No, lo vamos a hacer como nos lo han enseñado nuestros ancestros, y vamos a reedificar el templo. Escuche, en ese momento Josías quiso reedificar el templo y la ciudad, y nadie le enseñó que él tenía que derrumbar los altares, pero él
buscó una lógica y dijo, Dios es espíritu, Dios no necesita unas imágenes, unas estatuas a derrumbar. Y se dice que derrumbó las imágenes de acera de los dioses paganos de la época y eso agradó a Dios. Pero me llama mucho la atención lo que sucede en el versículo 14 de ese capítulo. Dice, y al sacar el dinero, que habían hecho una recolecta entre todos para reedificar el templo, dice, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló, ¿qué cosa? Una huaca. Encontró una huaca en la iglesia. ¿Qué encontró? Oiga, encontró la Biblia. ¿Dónde estaba escondida la Biblia? Oiga, ¿sabe dónde estaba escondida eso? Eso lo puede estudiar en su casa. En el templo. Encontró las escrituras escondidas en la misma iglesia. Lo segundo que se está perdiendo en la iglesia es la palabra de Dios. La palabra, y otra vez usted con ese cuento, hermano, si nosotros leemos la palabra todos los días, nosotros leemos la palabra cuando viene el predicador, pero le voy a mostrar que la palabra de Dios, como su esencia, lo que ella es, está siendo manipulada actualmente para predicar lo que ellos quieren. Y Josías no era sacerdote, Josías no era un hombre preparado en las escrituras, pero llegó y se encontró el libro de la ley. Dijo, vamos a hacer una colecta, y cuando estaban en eso, dice que en el templo encontraron escondida la palabra de Dios. Dígame si hoy en día no es lo mismo que está sucediendo en nuestras iglesias. A veces hablamos de tantas cosas, hablamos de tantas cosas pasajeras, pero la Biblia se está escondiendo cada vez más. Y la Biblia se está manipulando para enseñar cosas que no son correctas. Yo tengo una colección completa de predicadores que lastimosamente a mi criterio están torciendo las escrituras. Y no estoy hablando de cualquier tipo de predicadores, estoy hablando de predicadores de masa, de multitudes que están predicando cosas como que en el principio Dios, para crear todas las cosas, necesitó fe. Dios necesitó fe para crear todas las cosas. ¿Fe en qué o como en quién tiene Dios que tener fe? Si Él es Dios. Predicadores que están diciendo unas cosas tan absurdas y agarrados de Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí, yo te responderé cosas grandes ocultas que tú no conoces. Entonces yo dice, no, yo me metí con Dios y Dios me reveló algo diferente a lo que está en la escritura. Me reveló algo solo a mí, y yo se los voy a enseñar a ustedes, la iglesia. El libro de Apocalipsis termina diciendo, nadie quite ni añade nada de lo que esté en este libro, sino será maldito. Cuando la Biblia dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y cuando dice Isaías 45:3, los tesoros escondidos yo te los mostraré, está hablando de los tesoros escondidos que están allí en ese libro para vida eterna. No para hacer cosas en este planeta, no para enriquecernos. Y escucho cosas tan absurdas de una predicadora en estos días. Perdónenme que los eche al agua, pero yo escuchaba cosas así por internet de una predicadora diciendo, Cristo te salvó, tú llegaste a la iglesia, entregaste tu vida a Cristo, pero tú necesitas ser libre de la cautividad, porque Dios me mostró en una visión que yo viajé al infierno y yo vi las almas de las personas en la iglesia cautivas allí, atormentadas por demonios. Y sonaba interesante, porque yo dije, pero qué revelación impresionante, qué revelación en la palabra. Pero me fui a la palabra y descubro que Efesios 2 dice que Cristo al morir descendió, cogió las llaves del infierno y dice que se llevó cautiva la cautividad. Y descubro que están utilizando la palabra totalmente contraria para cambiar la verdadera esencia de la palabra de Dios. Y uno escucha cosas como, por ejemplo, bueno, hermanos, vamos a darle la bienvenida al pastor, al predicador, al siervo que nos está revelando el verdadero contenido de la palabra de Dios. Y vamos a darle la bienvenida al siervo que nos dio una revelación diferente. Gálatas 1 dice, si alguno viene a ustedes, inclusive un ángel del cielo desciende y les da un mensaje diferente al que está escrito, tal sea anatema, sean mentirosos, desechen eso.
Nuevamente les digo, no le crean a todo el que se para ahí, sea quien sea. Amén. Porque es que a veces alguno viene y habla de lo que es la fe y a los 8 días viene otro y cambia totalmente el contenido de eso. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, iglesia. Yo no sé si usted cree lo mismo, pero a mí me parece que a veces la palabra de Dios está escondida. Que uno dice, bueno, sí, muy bonito el sermón, muy bonito el mensaje y la palabra. Y a veces tenemos shows en nuestras iglesias. Y perdónenme por la expresión tan brusca que voy a utilizar, pero parece a veces que se vuelve un circo y vamos a invitar al curandero de la época. Vamos a invitar al milagrero a que nos haga un milagro. Y tuercen completamente la palabra y duramos 1 hora y media mirando, cuando la Biblia dice que la fe no viene por mirar. La Biblia no dice, alguien se puede levantar de la silla de ruedas, caminar, saltar, brincar y toda la iglesia va a dar gloria a Dios y yo también digo gloria a Dios. La pregunta es ¿cuánto nos va a durar esa emoción? La emoción nos va a durar unos días, 2 días, 3 días, una semana. Y cuando se me acabó la emoción, se me acabó la fe. Porque la fe viene por, y les voy a decir algo, en las escrituras el término, la palabra viene por el oír, era porque antiguamente la gente no sabía leer. Entonces uno nomás se paraba y leía la Biblia y la gente la escuchaba. Es decir, el verdadero contenido de ese versículo es la fe viene por estudiar la palabra de Dios. Porque tú ya sabes leer y sabes escribir. Bien, la verdadera fe viene cuando tú te metes en la palabra. No coma entero. Pablo le dice a Timoteo y a Tito también. Cuídate de ti mismo y de la enseñanza que te hemos dado. Cuídate. Escuchaba, perdóneme, me detuve ahí mucho, pero escuchaba a otro predicador decir, la voluntad de Dios es que tú nunca estés enfermo. Y sí, yo creo que la voluntad de Dios es que yo no esté enfermo. Pero dicen, es una maldición la enfermedad y por tanto tú debes declarar sanidad y nunca te puedes enfermar si eres hijo de Dios. Y yo hice así, ¿qué está diciendo? Y casualmente esta semana o este mes en el devocional le dice Pablo a Timoteo, mijo, como yo sé que tú vives tan mal del estómago, toma un poquito de vino en lugar de agua. Sí, estuvieron en el devocional esta semana. ¿Por qué no le dijo, por qué no declaras sanidad? ¿Por qué no te levantas en oración y reprendes ese espíritu de gastritis? No, dice, no, cuídate, sé prudente. Entonces la palabra de Dios desbarata todos esos argumentos que hay. Amén. Sigo adelante porque no me tengo ahí más chisme, les cuento. Yo creo que en la iglesia de hoy en día hay que orar para que ocurra un milagro. Que los pastores abran la Biblia. Mi Biblia estuvo extraviada, esta Biblia estuvo perdida en esta iglesia por eso nació este punto. Mi Biblia estuvo perdida aquí desde diciembre y la encontré hace como 2 meses. Entonces, ¿qué quise hacer? Pues buscar otra, pero yo soy muy exigente porque me gusta que la Biblia tenga concordancia para poder relacionar los versículos. ¿Y qué me dolió? Que la Biblia de una, yo no sé si la suya debe estar rayada, marcada, usted sabe rápidamente dónde encontrar los textos, está mojada de sus lágrimas cuando Dios le ha hablado. O sea, la palabra de Dios debe ser algo tan personal, tan único, que la quise reemplazar por la Biblia en el celular y no me funcionó. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo la quise meter en mi celular y eso es como ir al gimnasio por internet. No, eso no es igual. No, es que y Dios que te habla ahí en el celular. No es igual. No es lo mismo. Y la palabra de Dios debe ser para nosotros nuestro mayor tesoro. Otro versículo que me viene a la palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a través de muchas formas y de muchas maneras. Escuche lo que Dios está diciendo. Y dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a través de muchas formas. Es decir, muchas formas, ¿cuáles son? Visiones, palabras proféticas, sueños, revelaciones. Venía un ángel y le hablaba, un burro habló. De muchas formas. Hoy, ¿cómo nos habla?
Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras porque allí me van a encontrar. ¿Por qué estamos acostumbrando a la iglesia que tiene que venir un pastor a predicarnos y a profetizarnos? Cuando quien nos debe hablar a nosotros la palabra a través de ese siervo, no ese siervo utilizando la palabra. La gente se le está enseñando a veces a tener más fe en la fe. Perdónenme por el tono, pero yo estaba orando que el Señor me ayudara en esto. Y otra cosa que se nos está perdiendo, dijimos que se estaba perdiendo la presencia de Dios, la palabra de Dios. Y lo tercero, Lucas capítulo 15, versículo 3. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, no se enojen conmigo, vaya a la palabra. Si a usted no le parece esto, vaya a la palabra. Lucas 15, 3 al 6. 15 de 3 al 6, ¿sí? Dice, entonces él le refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Número 3, lo que se ha perdido en la iglesia, el ganar almas. Hay ovejas perdidas, iglesia. Nosotros a veces estamos como en un confort de iglesia, como en un club social. Nuestras iglesias cada vez están llenas, pero es como si hace poco se hizo una estadística en Bogotá para identificar cuántos cristianos éramos en toda Colombia, y dieron un dato que a mí me da risa, y si supieran los de la estadística que a veces los cristianos viven saltando de iglesia en iglesia, yo me imagino que cuando iban a hacer la estadística en tal iglesia, ya estaban los de la otra iglesia visitándolos. Parece que nos estamos rotando entre iglesias, cuando afuera hay almas que ganar, cuando en nuestra misma casa hay gente que salvar. Eso no es una tarea solo del pastor. El ganar almas no es solo una tarea de un grupo de hermanos de la iglesia, es una tarea de todos. Cuando la presencia de Dios está en ti, cuando la palabra de Dios está en ti, por naturaleza tú empiezas a ganar almas. Por instinto de hijo de Dios empiezas a predicar y a llevarle el evangelio a otros. Se ha perdido ese buscar de Dios. No anote, si quiere anote solo el versículo, pero dice Ezequiel 34:8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Es decir, la palabra ahí es se apacentaron a sí mismos. Entonces nosotros, entre nosotros mismos oramos, ayunamos, nos consolamos entre nosotros, alguien está enfermo, oramos uno por otro, pero la pregunta es, ¿por qué nos consolamos nosotros mismos y no estamos buscando a la gente de afuera? Es decir, hay que reforzar los grupos familiares, hay que reforzar el grupo de ganar gente en tu barrio, invitar, ganar gente, ganar almas para Cristo es sabio, dice un proverbio, ganar almas, el que gana almas es sabio. Amén. Entonces hay una oveja perdida que es necesaria que vayamos a buscarla. Amén. Siguiente, Lucas 15, del 8 ahí mismo, del 8 al 9, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Lo cuarto que veo que se está perdiendo es la fe. ¿Sabe que las monedas también las falsifican? Aquí en Colombia estamos estrenando monedas y lo curioso es que no hayan salido al mercado y ya estaban falsificadas. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces en nuestras iglesias hay una fe que no es fe. Nos están enseñando a tenerle fe a la fe. La fe se resume, yo siempre lo he dicho, la fe se resume en dos cosas: Dios es y Dios puede.
¿Cuántos de ustedes han clamado a Dios y han tenido fe y Dios les ha dicho que no? Dios es. Y cuando Dios le responde, Dios lo puede. Dios todo lo puede. Entonces, ¿por qué razón digo eso? Porque hay un movimiento de fe actualmente que enseña a tener fe en la fe. Y dice cosas como las que les había dicho. Dios, para crear todas las cosas, tuvo fe en la fe. Dice cosas, esto lo dijo un hombre que si yo les digo quién es, ustedes irían de espalda. Pero él dijo una cosa de estas, lo dijo por un canal de televisión. Si el apóstol Pablo hubiera tenido la revelación que Dios me ha dado a mí, el apóstol Pablo no hubiera pasado tanta necesidad. Hablando de dinero, de finanzas. Dios del cielo, que está diciendo, ¿qué es la fe que le están enseñando a la gente? ¿Cuál es la fe estamos en un mover de positivismo más que de fe bíblica? Estamos en un mover de positivismo, piense, declárelo, confiéselo. Usted puede estar muriendo, pero no, confiéselo, declárelo. Y como el texto que le hablaba de Pablo diciéndole a Timoteo, ¿por qué Pablo no le dijo esos términos positivistas a Timoteo en lugar que le dijo que se cuidara? Yo creo en la fe y he visto milagros y he visto el mover de Dios en mi vida, pero creo que la fe actualmente se está torciendo. Pablo dice, cuídense, porque en el último tiempo van a torcer el mensaje del evangelio, van a cambiarlo, lo van a prostituir, es el término, lo van a vender de una manera barata. Yo escucho, no, es que Dios lo respalda, Dios respalda. Sí, Dios respalda, dice la palabra de Dios, que así como la lluvia desciende y la nieve desciende, ellas no pueden regresar allá. Asimismo es la palabra de Dios lanzada, no puede volver vacía. Si hay algo que Dios respalda es su palabra, lo que dejó establecido. Eso incluye que muchas veces van a manipular las escrituras para decir cosas que no son y van a suceder. O cuántos de ustedes no han escuchado, yo le oré a la Virgencita para que me sanara de esa enfermedad y la Virgencita me sanó. Sí, y yo le creo. Sí, porque la fe es fuerte, porque la fe está establecida y Dios lo declaró que sería así. Pero esa fe va de acuerdo a las escrituras. Esa fe es bíblica, no. Amén. Entonces Dios puede, Dios es y Dios puede. Cuando la encontró, llamó a todos y hizo una fiesta. Se necesita encontrar esa moneda perdida de la fe hoy en día. Y quinto, para terminar, Lucas 15, 25, 32, ahí mismo, dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hay un hijo perdido en la iglesia. El quinto, un hijo perdido. Mira que cuando hablo del hijo perdido no me refiero al que se fue. ¿Sabe quién fue el perdido? El que se quedó. ¿Cómo así? El hijo perdido no fue el que se fue, malgastó su dinero, después resultó comiendo con los cerdos, pero él dijo, no, me levantaré y me voy para mi casa. Yo sé que en la casa de mi papá hasta los empleados comen mejor que yo. Y yo llegaré avergonzado y le voy a decir a mi papá, por favor, empléame, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus esclavos. Y el papá dijo, no. Entonces hizo una fiesta, se alegró. Yo me imagino al papá viendo las cámaras de seguridad, mirando quién entra por allá, quién entra por allá. Dice, ¿quién es ese que viene ahí? Y llamó por radio, ¿quién es el que viene ahí? Su hijo, el que se había ido. ¿Cómo así? Y sale al encuentro con él. Y lo encuentra y lo abraza. Manda a matar el becerro gordo, le pone un anillo, le pone ropa nueva, arma una fiesta de la alegría tan grande. Y el que estaba allí se enojó. ¿Por qué digo eso que se está perdiendo? Porque a veces nos enoja que Dios levante a otra persona
más rápido que yo, y yo llevo años en el Evangelio, yo llevo años sirviéndole a Dios, yo llevo años aquí, y Dios te dice, ¿y por qué no has matado el becerro? ¿Y por qué no lo has disfrutado? ¿Por qué no has hecho mi obra? ¿Por qué tan rápido alguien conoce la Biblia y rápido empieza a escalar, a buscar de Dios y a crecer y a crecer y a crecer, y otros que llevan años no lo están haciendo? Hay un hijo perdido en la iglesia, y ese es el que lleva años y no se sabe los libros de la Biblia, no se sabe qué dice Juan 3:16, no conoce la estructura del plan de salvación, no lo conoce, porque lleva años siendo limpiado, o como esos perritos que usted consciente y consciente y consciente y consciente. Pero llegó la hora de despertarnos, de decir, no, yo no voy a ser el hijo consentido, yo me voy a levantar y voy a ser un hombre y una mujer de Dios. Amén. Mientras Dios extiende su mano para salvar y perdonar, nosotros cuestionamos el por qué Dios los bendice a ellos y por qué no me bendice a mí. Conclusión, la presencia de Dios tiene que volver a nuestros corazones. La Biblia tiene que volver a nuestros corazones. La oveja que estaba en depresión tiene que ser rescatada. La fe tiene que ser encontrada. Y ese hijo tiene que volver a casa, aunque viva en la casa. ¿Sabe que aquí hay mucha gente que viene por religión, por costumbre? Viene porque es amigo del pastor y qué embarrada. Viene porque sus papás lo traen a la iglesia. Viene porque le toca venir a la iglesia. Pero son ese hijo que vive en la casa pero no disfruta de las cosas de su hogar. Termino con el versículo de 2 Corintios 4:6. Somos vasos de barro. Y esa frase la resumo en esos dos versículos. El recipiente es imperfecto, pero el contenido es perfecto. Amén. Somos vasos de barro. Yo espero que estos puntos sean un tesoro en su vida. Yo espero que estos puntos te lleven a la presencia de Dios. Deben ser un punto fuerte en tu vida. Cuando tú empiezas a descubrir estos tesoros, alguien te va a llegar con una moneda falsa y te dice, no, yo conozco la original. Los que trabajan en el banco, de tanto contar billetes, apenas tocan uno, lo dejan a un lado para verificarlo con más calma y siguen contando. Después van y dicen, sin verlo, lo tocan y dices falso, porque conocen tanto los originales que es rápido identificar uno falso. Coloquémonos en pie y vamos a orar. Yo creo que debemos llegar a un momento en el estudio de la palabra de Dios que no todo se debe volver sensacionalismo. No todo debe ser, es decir, si la gente lloró es porque la presencia de Dios estuvo, y si no lloró. Y escuchaba a otro decir, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? Amén. Y los que no la sintieron, levanten la mano para que la sientan, como si esto fuera un asunto de sentir. Esto no es de sentir, iglesia, esto es de vivirlo. Imagínese yo amanecer hoy, decirle a mi esposa, amor, hoy amanecí sin ganas de quererte. Ya llevamos tantos años casados que ya perdí, hoy no deseo amarte, hoy no. Mi esposa apenas me dará una cachetada y me dice, mírese el anillo en el dedo, usted tiene un compromiso conmigo. Yo miraré el anillo y dice, sí, yo un día hice un pacto contigo de amarte, a pesar de que te vuelvas gorda, mal geniada, a pesar de que me regañes, tengo un compromiso contigo. Nuestro compromiso con Dios no puede ser condicionado a sentimientos. Nuestro compromiso con Dios debe ser una realidad que debe fluir de estas escrituras, que debe fluir. Iglesia, de todos los puntos que le digo, volvamos a la palabra, volvamos a las escrituras. Dice esta Biblia, predica de Cristo como dicen las escrituras. Hoy se está predicando mucho a un Cristo mafioso,
predicando un Cristo que está dando plata en abundancia. Cuando a veces Él decía aquí, si quieres seguirme, tenga en cuenta que yo no tengo donde recostar la cabeza y que te va a costar la vida, te va a costar todo.